Conversamos esta noche con el senador Juan Ignacio Latorre, presidente además de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Hola Álvaro, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Hablemos de este proyecto de los 4 séptimos. Hoy día lo criticaban, le dijeron que estaba bloqueando, lo acusaron derechamente de bloquear los 4 séptimos. ¿Qué podría decir usted? A ver, esta es una conversación que tuvimos como bancada Pro Dignidad en el Senado y también otras conversaciones, por ejemplo, con el senador Huenchumilla, la senadora Yasna Proboste, donde tenemos muchas dudas y legítimas dudas respecto a el momento en el que se presenta este proyecto. No necesariamente, en mi caso, con el fondo del proyecto, yo puedo estar de acuerdo, pero el momento en el que se presenta a menos de 2 meses del plebiscito, creo yo, es una hipótesis, digamos, y es mi legítima duda, puede tener que ver con una estrategia más bien de tipo electoral, funcional al rechazo, ¿no? Por parte de la senadora Rincón, eh, con las bancadas de la derecha que están muy presionando mucho para que se vote rápido. Y un proyecto de artículo único que fue tramitado muy rápido en la Comisión de Constitución, donde ni siquiera se abrió una posibilidad de presentar indicaciones al proyecto y por tanto yo lo conversamos con la bancada Pro Dignidad y he utilizado algunas herramientas que existen en el Senado, por eso, y que además se han usado muchas veces en muchos proyectos de ley, que tienen que ver con esto de, por ejemplo, decir pido segunda discusión para que no se vote esta semana. Es un proyecto que no tiene urgencia, que el Sí. gobierno no le ha puesto urgencia, por tanto, en mi opinión, no tiene ninguna premura para votarse tan rápido y que además hemos solicitado también que se pueda abrir un plazo de indicaciones. Entonces, está bien, me acusan de bloquear un proyecto de ley y yo más bien lo que digo es, escuchemos a la ciudadanía en las urnas el 4 de septiembre, que se pronuncie respecto al plebiscito constitucional y este proyecto podría no servir si es que gana el apruebo o podría eventualmente tramitarse después del plebiscito si es que llegara a ganar el Sí. rechazo y podría eventualmente servir. Pero por eso es una discusión más política de fondo y que yo creo que distrae a la ciudadanía, en mi opinión, respecto a lo que hoy día debería ser el foco del debate, que es el contenido de la propuesta de nueva constitución sobre la cual el pueblo soberano se tiene que pronunciar. Senador, pero si le entiendo bien, entonces la idea suya al menos o de la bancada Pro Dignidad es no tramitar esto antes del plebiscito, verlo después. Mire, por lo menos en el Senado nos va a alcanzar algunas herramientas para el mes de agosto y probablemente igual se termine de despachar en el mes de agosto y después pasa a la Cámara de Diputados, pero que yo creo que no va a ser ley, esa es mi opinión y no solo la mía, digamos, yo creo que de la bancada Pro Dignidad, insisto, la senadora Yasna Proboste, el senador Gonchumilla, que no sea ley antes del 4 de septiembre. Entonces, es más bien discutirlo, darnos un tiempo también para presentar indicaciones en el Senado, tal vez en la Cámara hagan algo similar, que es legítimo por lo demás a cualquier proyecto de ley, ¿eh? O sea, no nos pueden obligar más con un proyecto que no tiene urgencia, que el Ejecutivo no le ha puesto urgencia, o sea, es más bien una urgencia de la senadora Rincón y de las bancadas de la derecha, desde el Partido Republicano a Evópoli, que están presionando con mucha fuerza y a través de los medios de comunicación para que votemos rápido este proyecto de ley. Entonces, mi opinión es que más bien este proyecto se podría perfectamente despachar o ser ley, digamos, después del plebiscito del 4 de septiembre, pero con los resultados en mano, si es que sirve de algo o no. Mi opinión es que si gana el apruebo, este proyecto no sirve de nada y por tanto no hay ningún apuro en votarlo. Sí, el senador Walker, también la senadora Rincón, dicen que tienen los 33 votos necesarios. ¿Usted ve eso también allá? Es probable que tengan los votos, por eso digo, yo creo que los votos los tienen para que salga del Senado. El punto es que nosotros también tenemos herramientas reglamentarias, como por ejemplo pedir esta segunda discusión o pedir que se vote en general y que se abra un plazo de indicaciones y presentar indicaciones para luego tramitarlas en la comisión. Entonces, tal vez tenemos una diferencia de tiempo, de timing, digamos, ellos quisieran que se vote rápido para poder decirle a la gente que esa es la hipótesis que yo tengo, ¿no? Como una estrategia electoral para decirle a la gente, mire, vote tranquilo, rechazo, no importa, da lo mismo el resultado, porque acá ahora sí que sí vamos a hacer los cambios con esta reducción de los quórum para reformar la Constitución con quórum de 4 séptimos Sí. y por tanto que es como un cheque en blanco a la derecha, ¿no? Es como lo que decía el senador Buenchumilla el otro día, es como un certificado de fe a la derecha de que ahora sí que sí van a hacer los cambios que en 30 años no estuvieron dispuestos a hacer
de dejar atrás la constitución de la dictadura y que los propios convencionales de la derecha no estuvieron dispuestos a votar los aspectos sustantivos que ahora los partidos políticos de la derecha dicen que sí están dispuestos a aprobar. Por Sí. ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derechos. Toda la bancada de la derecha, que es la más grande en la Convención Constitucional, prácticamente votó en contra o se abstuvo. Entonces, la verdad es que cuesta creerle y por eso digo yo, esto es más bien un, una estrategia electoral. Y como recordaba a Rodomiro Tomic, ¿no? Ex candidato presidencial de la ADC, él decía, mira, cuando se pacta con la derecha suele ganar la derecha. Entonces, lo que yo creo que está haciendo Matías Walker y la senadora Rincón es pactar con la derecha y hacerle el juego, ¿no? Es una estrategia funcional a la estrategia del rechazo de la derecha. Sí. ¿Ha pensado en indicaciones específicas al proyecto o lo están evaluando? Lo estamos evaluando porque además todavía no se abre el plazo, todavía estamos en una etapa muy inicial todavía no se discute en la sala, entonces ahí recién después se abre el plazo eh, y por tanto estamos evaluando algunas indicaciones que podrían ir en la línea de las leyes orgánicas constitucionales que también bajar el quórum o de otras leyes a mayoría simple, es decir, estamos evaluando distintas herramientas eh, de indicaciones que sean Ya. admisibles, digamos, ¿no? También estamos mirando el texto de la nueva Constitución respecto al capítulo de reformas constitucionales que implica 4/7, pero, por ejemplo, más referéndum, que abre una puerta a la democracia participativa, es decir, que la gente se involucre en los debates sobre reformas constitucionales sustantivas al sistema político, al catálogo de derechos sociales. Eso la actual constitución no lo establece, este proyecto tampoco. Entonces, estamos evaluando qué indicaciones presentar y lo haremos también como bancada de Apruebo Dignidad. Sí. ¿Cuánto ha afectado, senador, al apruebo las definiciones de Eduardo Frei, que fue muy claro, el expresidente que va a votar rechazo, la definición de Ricardo Lagos, que finalmente no se inscribe con el apruebo? ¿Cuánto ha afectado que figuras de la centroizquierda, los mismos senadores Rincón, Walker, en fin, gente de la ADC, también del PPD y otros partidos, que se han manifestado en favor del rechazo? ¿Cuánto ha golpeado eso? Bueno, yo creo que algo puede influir. Mi opinión es que es gente que le habla más bien, es mi opinión, me puedo equivocar, ¿eh? Pero le habla más bien a una cierta élite política, económica, ¿no? Más que una conexión con las mayorías populares. Yo no sé si la opinión del expresidente Frei Ruiz-Tagle o incluso del expresidente Lagos conecta mucho con la ciudadanía. Yo creo que más bien se percibe una discusión más bien elitista, ¿no? Desde el punto de vista político y económico. Esa es mi impresión, me puedo equivocar, pero esa es la impresión que tengo. Yo me quedo en ese sentido con las palabras de la expresidenta Bachelet, que ella sí intentó un cambio constitucional de fondo, abrió un proceso constituyente, pero que fue boicoteado por propias fuerzas conservadoras de su coalición, como Jorge Burgos y otros sectores, Ignacio Walker, Andrés Saldívar, gente de la democracia cristiana, los sectores conservadores de la democracia cristiana, que yo creo que son los mismos que están hoy día en el rechazo, Fuad Chaín, Matías Walker, Jimena Rincón, porque la DC como tal, como partido, ya está por el apruebo. Entonces, si uno mira a todos los partidos, la ADC, los partidos de la ex concertación. El otro día escuchaba a Carolina Toá, una muy buena entrevista, hablándole al mundo de la ex concertación y diciéndole, mira, esta propuesta de nueva constitución no es perfecta, ningún proceso constituyente es perfecto, pero hay un tronco sobre el cual avanzar en un cambio de ciclo político que Chile necesite y dejar de una vez por todas atrás la constitución de Pinochet. Hay un tema de legitimidad democrática y hay avances civilizatorios y democráticos muy importantes en el contenido de la nueva constitución, Sí. sobre el cual podremos trabajar, adecuar, hacer implementación gradual, etc. Yo me quedo con eso, me quedo con el comando unitario que se formó entre Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático, hoy día se suma la ADC, digamos, como partido, más la sociedad civil en una plataforma que se llama Aprueba por Chile. Y creo que la campaña del apruebo empezó tarde, comenzó muy tarde, está recién agarrando vuelo y tenemos estos 2 meses para hacer una gran campaña en todos los rincones de Chile, más bien de pedagogía ciudadana, de que el texto se conozca, ¿no? De que el contenido se Sí. conozca. Entonces, creo yo que estas figuras de la ex concertación, Fulvio Rossi, no sé, Oscar Guillermo Garretón, gente que hoy día yo creo que tiene más bien posiciones de centro derecha más que de centro izquierda, no representan el progresismo y bueno, están en su derecho de votar rechazo.
pero más bien están siendo funcionales a lo que la derecha quiere, que es no tocar un ápice del modelo neoliberal impuesto en dictadura. Senador, ¿y cómo afecta al apruebo las declaraciones de la expresidenta de la Convención, de Elisa Loncón? Voy a leer algo de eso, a propósito de cómo se garantizan los derechos sociales. ¿Cómo se garantizan? Por la redistribución de la riqueza, porque ya no estarían concentradas en las 10 familias, sino que a lo largo de las regiones que van a administrar también recursos y un Estado solidario. Y cuando le preguntan por los terrenos, cómo se van a construir finalmente de dónde el Estado va a sacar las tierras para construir casas a los sin casa vía expropiación. ¿Y qué es la expropiación? El Estado paga precio justo. ¿Y qué es precio justo? Es el precio del mercado. Esas declaraciones, primero le quiero preguntar si usted está de acuerdo y cómo afectan eventualmente a la prueba. A ver, yo respeto mucho a Elisa Loncón, fue presidenta de la convención, una académica además mapuche muy prestigiosa en Chile y en el exterior. Creo que jugó un rol importante en el proceso constituyente. Ahora, esa es su opinión personal. La implementación de la nueva constitución es gradual, los mismos artículos transitorios ya aprobados, ¿no? El texto real es una implementación gradual, no es de un día para otro, no es violenta. Y además muchas cosas, muchos artículos de la nueva constitución también tienen que tener una bajada legislativa, o sea, hay aspectos que se tienen que regular por ley, lo dicen los mismos artículos de la nueva constitución, por tanto es una discusión democrática que viene de nuevo al Congreso y que, insisto en el punto, abre la puerta a iniciativa popular de ley. Un conjunto de ciudadanos con el 3% del padrón pueden presentar proyectos de ley que tendrán que ser discutidos. O sea, abre la puerta a una democracia mucho más Sí, participativa. Por pero tanto, ¿comparte o no los dichos, senador, de Elisa Loncón? no, por eso digo, yo creo que no es así literal, tal cual. Hay aspectos que se van a tener que mirar. Yo creo que sí hay, en la nueva constitución hay una redistribución del poder. Yo creo que eso es así. Por Sí. eso veo una élite muy desesperada porque les cambian por primera vez en 30 años de democracia y en más de 40 años de neoliberalismo en Chile. El próximo año se cumplen 50 años del golpe, donde se impuso a la fuerza un modelo neoliberal. Por primera vez se está reconfigurando las relaciones de poder y podemos pavimentar un camino de salida al neoliberalismo, pero por la vía democrática, institucional y con Bien, gradualidad. bien. Entonces eso implica que sí, tiene que haber redistribución de la riqueza. La reforma tributaria que acaba de presentar el gobierno del presidente Boric, Marcel, el ministro de Hacienda, el proyecto del royalty, que las mineras paguen más y contribuyan más al bien común, o que los más ricos aporten más al bien común para financiar derechos sociales y construir un estado de bienestar social, eso es redistribución de la riqueza, en eso yo estoy de acuerdo. El plan de emergencia habitacional, que implica construir 260.000 viviendas en este periodo de gobierno, que es la mitad del déficit que hay en Chile, que es de más de 550.000 viviendas. Por tanto, ahí hay un desafío que va a ser más de un gobierno en cómo Sí. hacerse cargo del déficit habitacional. Y para eso vamos a necesitar redistribuir riqueza. Pero no es que va a ser a punta de expropiaciones ni a punta de limitar la propiedad privada, cosas de ese tipo, sino que en el fondo es cómo redistribuimos el poder y la riqueza que está muy concentrada en nuestro país y construimos una sociedad con más cohesión social, ¿no? Y Bien. eso tendrá que ser un proceso, insisto, de gradual de implementación. Senador Latorre, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Buenas noches, Que que esté esté muy bien. bien.